Capítulo 16. Enfermería. Peter despertó de golpe, incorporándose a pesar del dolor. Estaba en una habitación oscura, acostado en una cama desconocida. Le habían vendado las heridas y, al examinarse, no notó ningún daño permanente. La habitación era bastante sencilla y se mantenía muy limpia. Tenía un par de toques de personalidad, un póster de los Rolling Stones, una guitarra acústica en un soporte en la esquina y un gran cojín vacío que Peter supuso que serviría de cama para una mascota. Decidiendo que estaba a salvo, se metió un dedo en la boca. Sus recuerdos de carnaje eran vagos, pero si no se equivocaba, de alguna manera le había inyectado veneno al asesino. Efectivamente, su pulgar encontró sus caninos, y las cosas definitivamente no eran normales. Se habían alargado, mucho más grandes que sus otros dientes. Si se concentraba, podía contraer nuevos músculos en el paladar. No fue fácil, un poco como aprender a mover las orejas, pero logró unas gotas de veneno que gotearon sobre su dedo. Un paso de su lengua por sus dientes confirmó que el veneno había sido el sabor azucarado que había detectado durante la pelea, y examinar las gotas en su dedo reveló un líquido naranja. Músculos similares se contrajeron en sus antebrazos, y recordó la púa ósea que había visto justo antes de desmayarse. ¿También tenía aguijones? ¿Cómo había progresado la mutación tan rápidamente? Negó con la cabeza, decidido a centrarse en otros asuntos, como dónde demonios estaba. Salió tambaleándose de la cama, vestido solo con pantalones de chándal y ropa interior. Tampoco eran sus pantalones de chándal. ¿Dónde demonios se había metido su camisa? También le faltaba su traje de araña. La luz estaba encendida en el pasillo, y Peter la siguió. Oyó voces en otra habitación. Me dieron una paliza brutal. No pude hacer nada. Creo que sigue dormido. No sé dónde le va a dar el golpe, pero Peter podría saberlo. Era la voz de Eddie. Peter entró en la habitación, entrecerrando un poco los ojos por la brillante luz. Eddie estaba sentado en un taburete junto a la encimera de la cocina, vestido de forma informal. Se veía un poco deteriorado, pero no presentaba heridas visibles. Un zarcillo negro, presumiblemente el 998, se deslizaba por la habitación, abriendo armarios y reuniendo ingredientes. Lo ayudaba una mujer menuda, bajita y de piel clara. Tenía el pelo corto y rubio, peinado a la manera de un paje. Escuchaba atentamente a Eddie mientras picaba verduras. «Eddie», dijo Peter vacilante. Eddie y la mujer se giraron para mirarlo. Incluso el zarcillo simbiótico giró en su dirección. «Oye. Estás despierto. Estás caminando, así que no te puedes hacer daño», dijo Eddie. «Estamos haciendo filete teriyaki, así que relájate un rato hasta que esté listo. El sofá está por allá, siéntete libre de poner algo en la tele». Peter pensó en decir algo, pero no se sentía con ánimos. Asintió en silencio, se desplomó en el sofá y buscó canales. Se detuvo al azar, en una repetición de Tom y Jerry. No pudo prestar atención, tocándose los dientes y los brazos. Sus caninos inferiores también se habían alargado, aunque no sentía ningún saco de veneno ni orificios de inyección. Quería un espejo para ver qué tan mal se veía. Podía sentir las púas bajo los brazos. Una breve flexión del músculo hizo que empezara a deslizarse fuera de su muñeca, pero verlo y sentirlo lo asustaron, así que se detuvo. Todavía lo estaba hurgando cuando Eddie se sentó a su lado con un plato humeante de carne y verduras. Eddie destapó una botella de cerveza y la dejó también. La mujer se sentó al otro lado de Eddie. Conversaban en voz baja, mientras Peter se hurgaba los dientes y comía, sin prestar mucha atención a lo que hablaban. Se sentía tan extraño que no podía parar. Probó de nuevo sus nuevas bolsas de veneno, por capricho. Se equivocó, y el veneno anaranjado le goteó por la cara y le salpicó el pecho desnudo. Mierda, se limpió la cara con la mano. ¿Por qué tuve que aguantar esa mutación tan asquerosa? Eddie parecía estar intentando contener la risa. La mujer, supuesta novia de Eddie, le dio un manotazo en el brazo y se levantó, regresando con una toalla. Por cierto, ella es Andy, la presentó Eddie. Es mi novia. Peter miró fijamente su filete, preguntándose si le habría entrado veneno. Oye. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? ¿Sobre Spider-Man? Más o menos desde que Eddie y yo empezamos a salir, respondió con naturalidad mientras Peter se limpiaba. Peter se detuvo para mirar a Eddie con enojo, quien levantó las manos tímidamente. ¿Qué? No se lo va a decir a nadie, lo entiende. Las cosas en esta vida son demasiado raras. Seguro que tienes a alguien a quien contarle todo. Te volverías loco si no lo hicieras.
Peter simplemente lo miró fijamente. Eddie bajó las manos. Oh no. Eso explica muchas cosas, la verdad. Peter terminó de limpiarse y volvió a su filete. Aunque le hubiera entrado veneno, probablemente era inmune. Supongo que no atrapaste el engendro, dijo mientras observaba cómo la cara de Tom era aplastada por una sartén. Eddie negó con la cabeza. No, escaparon. Usaron a una mujer y a su hijo como distracción. Ambos están bien, pero los demás no lo estarán cuando él se recupere. ¿Se recupera? Sí. Tu nueva mutación le causó estragos. Habría podido vencerlo si no hubiera inocentes cerca. Estará inconsciente un par de días, mientras él y el simbionte se estabilizan. Peter volvió a lamer sus nuevos colmillos. Me pregunto por qué funcionó tan bien. 998 te observó. Tienes dos tipos diferentes. El que tienes en la boca es una citotoxina, y el que tienes en los brazos es una neurotoxina. Ambos son bastante fuertes, así que tener que luchar contra ambos tipos debe haber sido demasiado. Peter flexionó la mano. La próxima vez, se prometió. Hablando de eso, continuó Eddie, el 998 puede curar lesiones, si quieres. Pensé en preguntarte cuando despertaras. Peter negó con la cabeza. No. Evidentemente, la mutación está progresando. Por lo que sé, es porque me uní a 998 para rastrear la prole. Mejor no arriesgarme. Me las arreglaré. Buen punto. Andy se dio una palmada en los muslos y se puso de pie. Bien. Bueno, mañana tengo que trabajar, así que me voy a la cama, dijo. Peter, tu disfraz de araña está en la secadora. ¿Necesitas algo? Él negó con la cabeza, ella asintió y se fue al dormitorio. Miró a Eddie con una ceja levantada. Ella es muy sensata, explicó Eddie. Terminaron su comida en silencio, con Tom y Jerry jugando frente a ellos. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Eddie. Creo que el engendro intentó robarte tus recuerdos, si sabes cuáles podrían atacarte a continuación. Es nuestra mejor oportunidad de atraparlo, sobre todo si es peligroso para ti y para 998 vincularse. Sí. Lo contuve, pero no pude protegerlo todo. No estoy seguro de qué se llevó. El recuerdo es borroso. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos probables? Gwen, dijo Peter al instante. Gwen, la escuela, quizá el Bugle. Quizá el Instituto Midtown. Hay demasiadas opciones. Cassidy está completamente loco, lo que eligiera no tendría lógica. Empezó a beber su cerveza, frustrado. No ayudó que sus dientes alargados chocaran dolorosamente contra el vaso. Necesitamos sónicos. O fuego. Es más fuerte que nosotros dos juntos, y no estoy seguro de que arriesgarme a un espacio reducido con mis nuevos poderes sea bueno para mi esperanza de vida, gruñó. Quizás tenga que decir que estoy enfermo unos días. Eddie recogió sus platos y los lavó en el fregadero. No hay nada bueno que podamos hacer ahora. Tenemos el fin de semana, patrullaremos a ver si encontramos algún rastro. De paso, podemos revisar los lugares por los que podría pasar. Peter intentó relajarse. Tenía razón, no podía hacer nada en su estado actual. ¿Puedes llegar a casa o necesitas quedarte aquí? Peter negó con la cabeza y se dirigió a la lavandería a buscar su traje. No, estaré bien. Entonces vete a casa y duerme bien. Nos vemos mañana, dijo Eddie, haciendo una pausa. Por cierto. ¿Qué? Preguntó Peter, sacando su disfraz. Frunció el ceño al ver la máscara rota. Tus aguijones rompieron tus lanzatelarañas. Te recomiendo que vuelvas en autobús. ¿Tienes repuestos? Peter frunció aún más el ceño. Guardó el traje debajo de la ropa. Ya lo veré. El viaje a casa fue todo lo bien que se podía esperar. Eddie le prestó una camisa limpia para que no llamara la atención. Era poco después de medianoche cuando regresó. La ducha le sentó de maravilla para sus músculos y huesos doloridos. Eddie había dicho que Carnage se había roto varias costillas y algunos otros huesos menores, pero que no parecían estar causándole problemas considerables. Se miró los dientes en el espejo. Después de todo, sería una situación complicada si sus compañeros de trabajo le preguntaban por qué parecía un vampiro. Eran claramente pronunciados, pero no parecían antinaturales a menos que sonriera de oreja a oreja. Si lo sabría bien, era realmente horroroso. Al menos no ceceaba ni nada. Y todavía necesitaba un corte de pelo. El sueño llegó con facilidad, lo cual agradeció. Se despertó temprano, aún con las heridas adoloridas. Las curó y se cambió los vendajes.
Tenía tiempo de sobra antes de encontrarse con Eddie, así que decidió analizar su situación con respecto a su mutación. Reunió copias de los datos que él y Connors habían recopilado previamente y se preparó para dirigirse al edificio Baxter. Quizás Richards podría evaluar mejor su estado con la información neogénica de Connors. Antes de irse, se dio cuenta de que no tenía lanzatelarañas. Intentó tener uno de repuesto, pero los rotos eran los suyos. El otro había sido roto por Sandman meses atrás, y nunca pudo reemplazarlos. En cambio, condujo hacia las inmediaciones de la torre como Peter Parker. Se vio expuesto a varios inconvenientes que había olvidado en sus 10 años como Spider-Man, como el tráfico urbano y encontrar y pagar estacionamiento. Una vez en un estacionamiento, se puso el disfraz en su auto, estacionando en el punto ciego de las cámaras. Por suerte, tenía una máscara de repuesto a mano, aunque sus guantes aún estaban desgarrados por las picaduras. Luego salió sigilosamente del estacionamiento, se dirigió al edificio Baxter por la azotea y comenzó a escalar la torre. El edificio tenía un balcón en el ático, por donde había entrado antes. Al llegar arriba, sintió que sus heridas empezaban a dolerle, pero siguió adelante, saltando la barandilla. Cruzó el enorme balcón y tocó las colosales puertas de cristal. Una voz gritó desde adentro: «Pase». Parecía Sue. Abrió la puerta corrediza y entró torpemente, agarrando su cartera llena de notas de Connors. La habitación era enorme y prácticamente una casa por sí sola, con todo lo necesario. Sue lavaba platos en la cocina, abierta al otro lado de la habitación, tarareando con satisfacción. Peter levantó la mano dócilmente. «¿Está el Dr. Richards por aquí? Disculpe por venir sin avisar, pero es una especie de emergencia». «No hay problema. Los escáneres del edificio te detectaron hace 15 minutos. Reed estaba entusiasmado por estudiar tu estado. Ya está en su laboratorio». Señaló un ascensor privado. «Piso 33. Buena suerte ahí». Gracias», dijo Peter, meneando la cabeza. Presionó el botón y esperó, luego de repente recordó algo. «¿Por casualidad está Johnny por aquí? Si es así, me gustaría hablar con él sobre algo. Hay una emergencia con la que puede ayudarme. Hay vidas en juego». Sue ladeó la cabeza. «¿Qué clase de emergencia?» El ascensor sonó y las puertas se abrieron. Peter entró y pulsó el botón. Un extraterrestre simbiótico vinculado a un asesino en serie demente. Es vulnerable al fuego y al sonido. Sue asintió mientras las puertas empezaban a cerrarse. «Lo llamaré», gritó justo antes de que se cerraran. Con suerte, los poderes de la antorcha humana podrían poner fin a la furia del alienígena. A Peter no le habría sorprendido saber que Cassady había asesinado a los ocupantes de la casa donde lo encontraron, así como a otros en los días anteriores. El hombre estaba enfermo y demente, y evidentemente eso tuvo un efecto negativo en el simbionte. Las puertas se abrieron. «Hombre araña. Pasa. Toma asiento», llamó la voz de Reed. Peter entró y se sentó en una mesa de reconocimiento médico. Tras pensarlo un momento, se quitó la parte superior del traje, incluyendo la máscara. Sinceramente, no le importaba en ese momento. No era como si supieran quién era, y después de ayudarlo 2, quizás 3 veces, sintió que podía confiar en los 4. Al menos con su cara. Reed entró, con un brazo sosteniendo una tableta y el otro extendido a través de la habitación para encender varios instrumentos. «Hola, doctor», dijo Peter con tristeza. «¿Cuál parece ser el problema?», preguntó Reed. Levantó la vista de su tableta y se quedó mirando la cara de Peter por un instante antes de continuar con normalidad. «La mutación avanza», dijo Peter. Se metió un dedo bajo el labio superior, mostrando sus nuevos colmillos. «Noestaban aquí hace 24 horas. Yo también tengo aguijones en las muñecas». Reed quedó fascinado, como Peter esperaba. Tomó muestras de veneno y le pidió a Peter que extendiera y retrajera sus aguijones, para gran incomodidad del héroe. «Tienes razón, son 2 tipos diferentes de veneno. Muy interesante. ¿Cuándo notaste estos cambios?» «Anoche», respondió Peter. Describió su encuentro con Carnage, omitiendo varios detalles. Explicar su historia con la raza simbionte le llevaría todo el día. De hecho, espero que Johnny pueda ayudarme. El extraterrestre debería tener debilidad por las altas temperaturas. El sonido también funciona. Una vez que solucionemos esto, ¿sabes de algún lugar donde pueda albergar a un extraterrestre así? Reed consideró su idea. Podríamos celebrarlo en el edificio Baxter. Tengo curiosidad por estudiar un espécimen así, para ser sincero contigo. Peter hizo una mueca.
Quizás. No estoy seguro de cuál es la mejor jugada. Es un ser vivo, pero Kasady lo convirtió en un monstruo. En fin, revolvió su mochila, sacando página tras página de los datos que Connors había recopilado. Estas son lecturas de un hombre que sabe más sobre mi condición. ¿Podrías echarles un vistazo y ayudarme a entenderlo? Reed hojeó las páginas a toda velocidad. Ah, sí, esto parece trabajo de neogénesis. Debes haber recibido ayuda del Dr. Connors. Esto parece ser su investigación. Hace un buen trabajo. Sí. Connors era el investigador de neogénesis más importante del estado. Al parecer, Reed lo reconocía solo por la forma en que recopilaba datos. ¿Qué tan inteligente era exactamente? Richards leyó durante varios minutos, paseándose por su laboratorio. Levantó varias páginas y señaló conjuntos de datos específicos, demasiado rápido para que Peter pudiera leerlos. Aquí y aquí parecía estar el problema. Connors describe la mutación como una especie de trastorno autoinmune. Es más complejo, pero sirve como descripción. Como seguramente te dijo, todo el problema se debió a una invasión celular. El extraterrestre sin duda pudo haber afectado negativamente tu condición. ¿Sabes qué la causó en primer lugar? Peter hizo una mueca. Sí, creo que sí. Pero es personal. Reed se quitó las gafas y se sentó frente a él. Quiero ayudarte, Spider-Man, dijo con seriedad. Estos cambios podrían ser peligrosos para otras personas además de ti. Sería irresponsable seguir como estás. Irresponsable. Maldita sea. Peter suspiró. Me llamo Peter Parker. Obtuve estos poderes hace unos 10 años, cuando tenía 15. Anna le había sugerido que buscara ayuda de todas formas, y apenas conseguía nada por sí solo. Quizás era hora de seguir su consejo. A Eddie no le había molestado apoyarse en otros. Andy parecía apoyarlo lo suficiente. Y parecía más feliz que nunca. Le contó todo a Richards. Cómo obtuvo sus poderes, la investigación en el laboratorio de Connors, su trabajo en el Instituto Xavier y los posibles efectos de las habilidades de Anna. Reed escuchó con inusual atención, por primera vez concentrado en Peter todo el tiempo. Cuando Peter terminó, se puso las gafas y se levantó. Guardaré estas notas. Con lo que me contaste, necesitaré algo de tiempo para ver si puedo averiguar algo. Y para deducir la rapidez con la que la mutación ha empezado a progresar. Toma esto. Le lanzó un pequeño dispositivo a Peter, quien lo atrapó con destreza. Eso es un comunicador. Llámame si tu condición empeora. Si encuentras a ese carnaje, pulsa ese botón lateral. Activará una señal GPS para que Johnny pueda encontrarte. Si encuentro algún dispositivo sónico o arma, se lo enviaré a Johnny. Gracias. Parecía que pedir ayuda realmente funcionaba. Y ten cuidado con tu veneno, dijo Reed, levantando 2 viales. Uno lleno del líquido naranja de sus colmillos, y el otro del amarillo de sus aguijones. Incluso esta cantidad de toxina de cualquiera de tus glándulas podría matar o causar daño permanente a una persona normal. En lugar de bajar por la puerta exterior, Peter se vistió con ropa normal y salió por la puerta principal del edificio, contento de comportarse como una persona normal mientras recogía su coche del garaje y conducía a casa. A pesar de sus dientes desfigurados, Peter llegó en coche, no precisamente de muy buen humor, pero sí de buen humor. Anna era consejera vocacional. Después de todo, quizás sí sabía de lo que hablaba. Se sentó en su banco de trabajo y comenzó a construir nuevos lanzatelarañas a medida que se acercaba la tarde. Necesitaría terminarlos rápidamente si tenía la intención de pasar el fin de semana cazando a Kasady. Capítulo 17. Charla de taller el sábado se alargó sin mucho éxito. Eddie y Peter patrullaron sin piedad durante horas, pero Kasady y el engendro evidentemente se habían escondido para recuperarse. Las cosas eran especialmente difíciles para Peter, ya que solo había podido armar un lanzatelarañas. Durante todo el tiempo, tuvo dificultades para seguirle el ritmo a Eddie, quien ya había estado controlando su ritmo, debido a la ventaja natural de velocidad del simbionte. Peter y Richard se mantuvieron en contacto a través del comunicador durante los descansos del swing, tanto para monitorear cualquier otro cambio a corto plazo de su mutación como para hacer más preguntas sobre el simbionte alienígena. Actualmente, estaba describiendo el aumento de fuerza que se había producido desde la generación de Venom hasta su descendencia. Peter y Eddie estaban sentados en lo alto de uno de los muchos rascacielos, bebiendo agua y tomando un refrigerio. Respondió las preguntas de Reed entre bocados de cacahuetes. ¿Y dices que tu amigo se vinculó con el simbionte hace años? Preguntó el doctor como si estuviera considerando algo.
Peter oía otras voces apagadas de fondo. Peter, si tu amigo está dispuesto, me encantaría conocerlo. Los miembros de los 4 han votado y han decidido que esta situación, técnicamente, es de nuestra competencia. Peter parpadeó y se atragantó con el agua, tosiendo. ¿Bajo tu jurisdicción? Balbuceó. Bueno, sí. Los 4 se dedican a la defensa de la Tierra, especialmente contra amenazas alienígenas. Kasady claramente tiene predilección por el asesinato en masa, y el estudio de esta forma de vida podría prevenir futuros problemas con los simbiontes. Además, Carnage ya ha demostrado estar quizás más allá de sus capacidades. Hemos acordado colectivamente que lo mejor es que ayudemos en la situación, si están dispuestos a colaborar con nosotros. El alivio que sintió Peter fue difícil de describir. Rara vez los héroes de las grandes ligas tenían tiempo para ayudarlo con sus problemas. Los 4 eran famosos por lidiar con amenazas planetarias. De hecho, podía dedicarse a otros asuntos, como el tráfico de mutantes. Y a su trabajo. Miró a Eddie y arqueó las cejas. Brock tomó un trozo de barra de granola, se encogió de hombros y asintió. Peter se aclaró la garganta. ¿Está, dispuesto a eso? Agradeceríamos ayuda, si no es mucha molestia. ¿Podemos vernos esta noche? Sí, puedes volver a entrar por el balcón. Hay algunas preguntas que necesitan respuesta, y luego idearemos una estrategia. La patrulla continuó durante varias horas más. Después, hicieron una breve parada para que Peter y Eddie compraran algo de comer. La comida de verdad de un restaurante era una delicia después del día brutal. Luego, la pareja se desvió hacia el edificio Baxter. Spider-Man y Venom saltaron por encima de la barandilla. Un joven rubio se relajaba en una tumbona y se animó al verlos llegar. «¡Guau! Spidey, ¿es tu amigo?» Peter se quitó la máscara de un tirón. Le dolían los brazos por el día. «Soy Peter, Honey. Supongo que se lo ganaron». Se acercó y le estrechó la mano. Señaló con el pulgar a Venom, cuyo traje alienígena se onduló y se desprendió, encogiéndose dentro de su cuerpo y chaqueta. Honey observó con asombro cómo Eddie saludaba cortésmente con la mano. «Soy Eddie. ¿Llegamos demasiado pronto? ¿O podemos ponernos manos a la obra?» Honey los condujo adentro. Reed y Sue se sentaron uno junto al otro en la amplia mesa, con varias pantallas y papeles esparcidos por la superficie. Un hombre corpulento de piel dura se preparó una comida ligera en la barra. Peter solo supuso que era Ben Grimm. Reed señaló las sillas. «Peter y Eddie, por favor, siéntense. Gracias por venir». Honey, Peter y Eddie se unieron a la mesa mientras Grimm se sentaba con su plato. «Así que, por favor, si no le importa, cuéntenos todo lo que sepa sobre estos simbiontes». Peter y Eddie se encargaron de contar la historia. Peter tomó el comienzo y Brock continuó en la segunda mitad. 998 ofreció aportes ocasionales, que Eddie impartió, para gran asombro de Reed. Detallaron el pasado del simbionte, su llegada a la Tierra y los meses que Peter llevó el traje. Describió el poder y las habilidades del traje, y su miedo cuando el alienígena comenzó a interferir con su vida y su cuerpo. Brock luego relató el peligro de usar el simbionte y el ciclo de retroalimentación sistémica de emociones negativas que puede surgir. El reinado de terror de Venom en la vida de Peter no fue muy mencionado, ya que ambos pensaron que no era relevante y no se sentían cómodos al mencionarlo. Finalmente fueron llevados a su encuentro con Carnage. «Está en otro nivel», dijo Brock sin rodeos. Los 2, bueno, los 3 apenas pudimos aguantar. 998 cree que podría tener algo que ver con el desarrollo del simbionte en la atmósfera terrestre. O tal vez los simbiontes difieren mucho de una generación a otra. O simplemente es un bicho raro. De cualquier manera, interrumpió Peter. Nos eliminó a ambos como si fuera un juego. Ahí es donde entran en juego las debilidades simbióticas. Si podemos aprovecharlas, podríamos debilitarlo lo suficiente como para derrotarlo. Reed se frotó la barbilla. Es posible. O quizás el desarrollo antinatural del alienígena haya invalidado esas vulnerabilidades. Pero supongo que no lo sabremos hasta que lo intentemos. ¿Y qué hay del propio Kasady? ¿Cómo es?, interrumpió Sue. Peter y Eddie intercambiaron una mirada. La habitación del apartamento aún estaba fresca en sus mentes. «Por lo que sabemos», dijo Peter con gravedad. «Está completamente loco. Había cuerpos mutilados en su apartamento, quizá incluso antes de que se uniera al extraterrestre. Escapó de Eddie lanzando un bebé al cielo. Y la policía reporta cadáveres de vez en cuando, algunos que podrían ser obra suya». Eddie frunció el ceño. «Le gusta matar.
y su psicosis sin duda está afectando al simbionte. Podría ser imposible devolverle la cordura. El grupo conversó, intercambiando ideas sobre cómo atrapar al asesino en serie. Peter enumeró lugares que el simbionte podría haberle robado de la mente. Reed señaló un mapa, suspendido holográficamente en el aire. Los lugares que Peter había enumerado estaban marcados con puntos rojos, incluyendo su instituto, la universidad y el instituto de Javier. Incluso la casa de Gwen y su barrio estaban marcados. Investigaremos estas áreas, colocando sensores y otros equipos. Eddie, si a 998 no le importa prestarnos un poco de material genético, podemos escanear estas áreas en busca de su descendencia, siempre que no sea muy diferente genéticamente. También tenemos otros sistemas de detección en áreas importantes, como Times Square. Esto nos da una cobertura decente, y Carnage no podrá actuar libremente sin que nos demos cuenta. Sue leyó en una tableta, mientras los cálculos se desplazaban por la página. Uno de nosotros estará en el edificio en todo momento. Si algo se activa, notifican a los demás miembros de los 4 y activan el comunicador de Peter. Con el Fantastica pueden estar en cualquier lugar de la ciudad en tan solo unos minutos, lo que debería ser suficiente para disuadirlo de causar daños irreparables. Tras otra hora de discusión entre los 4 y la peculiar pareja de Peter y Brock, se perfeccionaron los detalles del plan. Brock recibió su propio comunicador, y se discutieron y planificaron diversos planes de respuesta y contingencias. Johnny se sumó con entusiasmo a sus ideas, emocionado de que sus poderes pudieran ser el factor decisivo para combatir la amenaza. Grimm no dijo ni una palabra, aparentemente satisfecho con lo decidido. Peter regresó a casa con la mente tranquila, sabiendo que un grupo con más recursos que él estaba al acecho del extraterrestre. Capítulo 18. Esquiva una llave inglesa. Parecía que a Cassidy se le había metido en la cabeza pasar desapercibido. A pesar de un fin de semana de búsqueda, tanto por parte de Peter y Eddie como de los mucho más ingeniosos 4 fantásticos, los héroes no lograron encontrarlo ni rastro. Los escáneres no pudieron encontrar rastro, 998 no pudo localizar a su descendencia y no había ninguna pista que pudiera seguirse. Los miembros de los 4 teorizaron, desde el daño permanente causado por el veneno de Peter al simbionte, hasta la posibilidad de que Carnage experimentara algún tipo de evolución. En secreto, Peter pensaba que la falta de actividad se debía más al propio Cassidy. Parecía engañosamente inteligente, y tras verse perjudicado por el veneno de Peter, probablemente intentaría mantener un perfil bajo por un tiempo. Por mucho que Peter lo odiara, probablemente tendría que esperar a que Cassidy hiciera un movimiento, lo que implicaba mucho más riesgo para inocentes desprevenidos de lo que él preferiría. Aún así, el espectáculo debe continuar. A medida que transcurría el fin de semana, se preparó para ir a trabajar. La escuela estaba llena de actividad, a pesar de su llegada temprana. Obreros de la construcción e ingenieros de diversos orígenes estaban dispersos por el recinto, revisando planos y tomando medidas. Vio a Javier en el amplio jardín delantero de la mansión, hablando con los técnicos. Martin Lee estaba a su lado, participando activamente. Peter recordó su conversación del otro día. Parecía que las donaciones y mejoras a la escuela ya se habían aprobado. Fue rápido. En su experiencia, este tipo de cosas tardaban mucho más en ponerse en marcha. Se encogió de hombros. En su opinión, la actividad era algo bueno. Si Carnage sabía de la escuela, era posible que se acobardara un poco antes de intentar convencer a alguien. De todos modos, uno podría tener esperanza. Trabajó un rato en su aula, calificando los resultados de laboratorio. Estaba repasando algunos planes de clase cuando llamaron a su puerta. Abrió y allí estaban Anna y Kitty. ¿Qué pasa, chicos? Hola, cariño, dijo Anna. Tenemos que pedirte un favor. Peter les hizo un gesto para que entraran y se sentó de nuevo en su escritorio para continuar escribiendo. Empiezo a pensar que siempre me llamas cariño cuando quieres algo, suspiró. Y puede que funcione o puede que no. ¿Qué necesitas? Kitty resopló y Anna le dio una palmada en el hombro. Y puede que sea cierto o no. Pero viste la construcción y todo eso afuera, ¿verdad? ¿Sí? Kitty intervino. Martin Lee pagó y planeó algunas mejoras para nuestra seguridad. Ya has visto cómo la policía sale en las noticias hablando de tráfico de mutantes y cosas así. Peter apretó el puño internamente. Era algo que debían informar a la gente del edificio Baxter. Si encontraban una forma de interactuar con el sistema, prácticamente podrían garantizar que Cassidy no pudiera hacerle nada a la escuela. Sonrió, luego recordó sus incisivos gigantescos y se cubrió con una tos.
Qué bien. Me alegra que la gente se lo tome más en serio. ¿Pero para qué me necesitas? Kitty y Ana se miraron. Bueno, empezó Ana. Javier también decidió mejorar algunas de las clases más específicas para mutantes. Ayudar a los niños a aprender cómo funcionan sus poderes, un poco de defensa personal y cosas así. Y esperábamos que pudieras ayudarnos con la supervisión, intervino Kitty. Peter parpadeó y levantó la vista de la pantalla. Lo siento, pero no estoy seguro de ser útil. ¿Por qué me necesitas para esto? Ana encorvó un poco los hombros. Estamos cortos de personal, y Javier está aumentando el número de alumnos en cada clase. Necesitamos toda la ayuda posible, sobre todo si queremos mantener la seguridad. Y algunos de los estudiantes te mencionaron durante la última clase que tuvimos, dijo Kitty distraídamente. Peter estaba confundido. ¿Qué? ¿Por qué? Ana intentó golpear el brazo de Kitty de nuevo, pero su mano atravesó su cuerpo intangible. La mujer de pelo tupido se frotó los ojos, exasperada. Alguien, dijo Ana, mirando a Kitty. Puede que les haya contado a algunos estudiantes que solías sacarle fotos a Spider-Man. Creen que eres genial, cariño. El segundo azúcar lo golpeó fuerte, y le costaba encontrar razones para decir que no involucraran a Spider-Man. Quedarse un rato más en la escuela podría ser una buena idea, si Cassidy llamaba a la puerta. Necesitaba pensar. Lo pensaré, suspiró, frotándose la cara. Te llamo después de clase, ¿de acuerdo? Kitty rebotó un poco y Ana se relajó visiblemente. Eso es todo lo que podemos pedir, gracias cariño, dijo Ana mientras la pareja se daba la vuelta para irse. No dije que sí. Gritó Peter al cerrarse la puerta. Se desplomó en su silla, derrotado. Esperó un momento y luego sacó el comunicador que Red le había dado. Tras un tiempo de planeación, acordaron que era mejor que se quedara con la clase. En cuanto a la posible pérdida de vidas, la escuela representaba el mayor riesgo. Aunque lo mismo podría decirse del caso de Cassidy, atacar a personas con poderes mutantes podría no ser buena idea. Sin embargo, Peter no iba a apostar en una pelea en jaula entre sus propios colegas y un asesino alienígena psicótico al que ya sabía que no podía vencer solo. Le costó un poco dejar el caso de tráfico de mutantes en segundo plano, pero técnicamente era más urgente. Al menos hasta que se ocuparan de Cassidy. Además, ¿qué tan difícil podría ser? Le envió un correo electrónico a Ana diciéndole que estaría allí y le dio información sobre el lugar de la clase y lo que harían. Sería por la tarde, así que, afortunadamente, no tuvo que reprogramar mucho. La clase transcurrió con normalidad, esta vez sobre órganos y sistemas orgánicos. Vio que algunos niños se estaban desconectando un poco. Tendría que averiguar cómo abordarlo en la siguiente lección. La clase terminó, y después de un poco más de trabajo y algo de comer, trabajó con Joshua. Hay una clase opcional por la tarde, básicamente una sesión de práctica para aprender a usar tus poderes. Se supone que debo ayudar a supervisar. Si te animas, ¿por qué no vienes y ponemos en práctica algo de esta teoría? Preguntó Peter. Foley estaba entusiasmado con la idea y prometió asistir. Peter se aseguró de que comprendiera el material, sobre todo la forma en que los orgánulos y los órganos se conectan e interactúan para formar sistemas complejos. Necesitaba saber cómo alterar algo con sus poderes podría afectar a otras partes del organismo. Sería terrible curar a alguien de coágulos de sangre y convertirlo en hemofílico por accidente. Fue un poco complicado intentar explicar todos los efectos del poder de Joshua. Peter lo pensó un poco y le dio un poco de humildad. El potencial del chico era tan grande que no era exagerado decir que estaba sentado junto a alguien que algún día podría estar al mismo nivel que los Vengadores más fuertes. Supongo que sería mejor enseñarle bien. Todo terminó al cabo de un rato, y Joshua se fue a su dormitorio. Peter se encontró sentado solo en el salón de la escuela, leyendo un fragmento del ejemplar de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que le había prestado Ana. No duró mucho, quizá un capítulo o dos, antes de que el estrés de los últimos días lo alcanzara. El sopor era inevitable, y se desplomó en su asiento. Se despertó sobresaltado un rato después, sobresaltado por el zumbido de su teléfono. Presa del pánico, lo buscó a tientas y lo sacó del bolsillo. Solo era una alarma que había puesto para recordarle la clase de seguridad, nada más. 15 minutos para el final. Se secó la cara, mirando el área común desierta. Mejor ir ya, pensó. Mejor llegar temprano que tarde. La clase iba a ser en el gimnasio, y tuvo que detenerse un momento para recordar dónde estaba.
Encontró el camino después de unos minutos. Un edificio externo a la estructura principal de la escuela. Dentro había lo habitual: cancha de baloncesto y espacio adicional a los lados para otras actividades. Algunos estudiantes ya estaban allí, adelantándose al entrenamiento. Ana y Kitty estaban allí, cerca del centro de la cancha, hablando con algunos de los estudiantes que parecían más jóvenes. El hombre de aspecto travieso, Kurt, estaba allí. Estaba demostrando acrobacias en uno de esos aparatos con forma de silla de montar que usaban los gimnastas profesionales. Su cuerpo único le permitía realizar exhibiciones impresionantes incluso para los estándares de Spider-Man. Lejos de ellos, Logan también estaba allí. Estaba al otro lado del gimnasio con dos estudiantes de aspecto mayor, que parecían estar a punto de graduarse. Había sacos de boxeo preparados, y él les estaba demostrando cómo dar una patada. Peter evitó el contacto visual y siguió caminando. En cambio, caminó hacia Ana y Kitty. «Hola, Pete. Muchas gracias por venir», dijo Ana, volviéndose hacia él y echándose hacia atrás el pelo frondoso. Se preguntó por enésima vez si alguna vez le daba calor llevar mangas largas y guantes todo el día. Hoy había cambiado la ropa de profesora por una más adecuada para entrenar: pantalones de chándal y una camiseta de manga larga. Le quedaba bien, notó. Kitty no se dio la vuelta. Estaba ocupada impresionando a algunos niños, haciendo trucos de fase con una pelota de kickball. Peter aplaudió y se frotó las manos. «¿Qué necesitas que haga?». Se encogió de hombros. «Los niños empezarán a venir pronto, solo quédate cerca y habla con ellos. Si tienen algo que quieran probar, planifícalo con ellos. No llenes el gimnasio, pero mientras no parezca demasiado peligroso, ayúdalos a intentarlo. Estamos aquí para que se sientan cómodos con sus poderes y para que los comprendan. Si necesitas algún equipo especial o algo, pídelo a cualquiera de nosotros». Así que Peter se quedó allí un rato, con las manos metidas torpemente en los bolsillos. Y esperó. Los niños empezaron a llegar, entrando con entusiasmo. Eran muchísimos, y entre Kurt, Kitty, Ana y Logan parecían tener mucho trabajo. Nadie se acercó a Peter. Estaba a punto de elegir a un niño al azar cuando alguien le tocó el brazo. Lo recibió una mata de pelo blanco que le resultaba familiar. «¿Pietro?», preguntó. «Hola, señor Parker», dijo el joven. Su cabello estaba mucho más desordenado que antes, ahora que ya no estaba enredado. Llevaba una sudadera azul con capucha y parecía tan nervioso de estar allí como Peter. «Eres la única profesora que conozco de verdad, además de la señorita Marie, y parece ocupada», dijo, mirando a Ana. En ese momento, estaba entreteniendo a un grupo de estudiantes más jóvenes. Parecía que estaba ayudando a uno de ellos a levitar, estabilizándolos en el aire para que recuperaran el equilibrio. «Muy bien, Pietro, ¿qué quieres hacer?», preguntó Peter. Pietro se rascó la cabeza. «Bueno, mi habilidad es moverme muy rápido. Siempre quise saber exactamente qué tan rápido podía ir». Peter sonrió levemente. «Dame un segundo y vuelvo enseguida». Con un poco de ayuda de Kitty, recuperó un cronómetro y 2 conos naranjas del almacén de equipo. Regresó y le pidió a Pietro que lo ayudara a despejar un espacio junto a la cancha de baloncesto. Colocó los conos en extremos opuestos de la cancha. Había marcas de distancia, probablemente usadas para dar vueltas. Los espació a 30 metros de distancia, con la mayor precisión posible. Le entregó a Pietro el cronómetro y tomó asiento en las gradas. «Simplemente corre de un cono a otro. Presiona el botón antes de empezar y vuelve a presionarlo al terminar», gritó. Pietro pateó, estirándolas, y se puso en posición de correr. Durante el tiempo que dedicaron a prepararse, habían conseguido algo de público. Un grupo de estudiantes más jóvenes y algunos mayores habían dejado sus actividades y se habían reunido a los lados para observar. «¡Y, vete!», gritó Peter. Hubo un momento en que Pietro tensó los músculos, luego un destello plateado, y finalmente se quedó de pie, erguido, frente al segundo cono naranja, examinando el cronómetro. Algunos espectadores murmuraron con entusiasmo y corrieron hacia Pietro. «¿Qué era, amigo?», preguntó un niño pequeño, tirando de la manga de su sudadera. Peter le calculó que tendría unos 11 o 12 años. Pietro miró a Peter. «Poco más de 0,3 segundos», dijo. Peter levantó la vista mientras hacía un cálculo mental. 0,3, 330 pies por segundo, estás en torno a las 230 millas por hora. Pietro se miró a sí mismo con curiosidad, mientras sus compañeros charlaban con asombro. Peter también sintió algo de curiosidad. «No corres rápido, ¿verdad?»,
dijo, recordando la noche en que conoció a Pietro como Spider-Man. Aunque se movía rápido, parecía un borrón, como si todo su cuerpo existiera a mayor velocidad. Pietro negó con la cabeza. No. Es casi como un estado. Veo que todo se ralentiza, y también puedo mover las manos y la cabeza con rapidez. Peter se frotó la barbilla pensativo. Se pueden hacer muchísimas cosas a esa velocidad. Es impresionante. El niño lo miró inquisitivamente. ¿Qué quieres decir? Bueno, para empezar, puedes correr sobre el agua. Probablemente con bastante facilidad. Con el impulso que alcanzas, puedes correr sobre todo tipo de cosas que una persona normal no puede. Como por ejemplo, a lo largo de una pared. Pietro parecía un poco sorprendido, como si no tuviera idea de lo que realmente podía ser capaz de hacer. Peter continuó. Puedes controlar todo a esa velocidad, lo que significa que tu mutación también te permitirá procesar mejor la información. No me sorprendería que pudieras leer rápido. Estudiar será pan comido para ti. Gracias, dijo Pietro. Parecía sumido en sus pensamientos. Creo que ya he tenido suficiente. Quizás debería tocarle el turno a alguno de los otros. Para entonces, los estudiantes ya se habían acostumbrado a Peter. Pasó la siguiente hora, aproximadamente, ayudando a los jóvenes a comprobar cuánto peso podían levantar, o las aplicaciones de las vibraciones sónicas generadas, o recordándoles que no se podía comprobar el factor de curación hipotético lesionándose intencionadamente. En realidad todo fue un poco confuso. Después de un rato, la situación empezó a calmarse. Estaba ayudando a Megan, la chica de alas de hada de su clase, a aterrizar sana y salva. En ese momento, Joshua irrumpió por la puerta, jadeando y con algo en brazos. Joshua. Me preocupaba que no aparecieras, dijo Peter. El chico dorado intentó decir algo, pero no pudo recuperar el aliento y simplemente agitó una mano torpemente. ¿Recuerdas lo que hablamos? Estás jadeando porque te falta oxígeno para respirar. Joshua tomó unos cuantos tragos más, hizo una pausa y entrecerró los ojos, luego su piel brilló por un instante. Parecía perplejo. Vaya. Qué raro. Peter se rió entre dientes. Es solo ciencia. Lo siento mucho, me quedé dormido y sonó la alarma, pero he estado practicando toda la semana y quería mostrarte en qué estaba trabajando, dijo el niño. Caminó hacia las gradas y dejó el bulto que llevaba. Estaba envuelto en una fina toalla azul. Lo desenvolvió con cuidado. Debajo había una maceta grande, de unos 30 centímetros de diámetro. Enraizada en la tierra, había una planta como ninguna otra que Peter había visto jamás. Parecía como si alguien hubiera injertado especies diferentes de forma imposible, con cortezas de distintos tipos y texturas, que contrastaban y hojas de formas variadas en cada rama. De sus ramas colgaban diferentes tipos de fruta. Tomates en una rama, manzanas pequeñas en otra, e incluso un racimo de uvas. Increíble, suspiró Peter. ¿Lo hiciste tú? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en ello? Desde que empezamos con las tutorías, dijo Joshua con orgullo en la voz. Aceleré el envejecimiento. Hacerlo no es fácil, ¿sabes? Tenía que concentrarme en ello un par de horas 2 veces al día antes de tener que parar. ¿Lo conseguiste a la primera? Joshua se frotó la nuca. De hecho, este es el 16º intento. Llevo intentando hacer algo así desde que llegué a la escuela, pero siempre lo fastidiaba. No había tenido la motivación para investigar hasta tu clase. Peter examinó la planta detenidamente. Era notable, desde un punto de vista biológico. Un injerto de plantas real tenía sus límites. Joshua había hecho algo con sus propias manos que le habría costado a una organización científica de verdad millones, tal vez miles de millones de dólares. Sin embargo, incluso mientras observaba, pudo ver áreas que Joshua debía mejorar. Aún no había tenido la oportunidad de hablar con él sobre la respuesta inmunitaria, y si observaba más de cerca, podía ver señales de que las partes injertadas comenzaban a rechazarse entre sí. Quizás su atención constante mientras aceleraba el proceso de crecimiento podría haber ayudado a mantenerlo en pie. De todos modos, fue un trabajo impresionante para un novato en la química orgánica. Es maravilloso, Joshua. No podría estar más orgulloso. ¿Te importa si me lo llevo a casa? Quiero verlo más de cerca con mi propio equipo. Sí, claro. Si ves algo en lo que tenga que trabajar, me lo dirás, ¿no? Peter y Joshua hablaron un rato más, dando algunos detalles sobre las plantas y sus diferencias con los animales. Los últimos estudiantes ya se marchaban. Por encima del hombro de Foley, pudo ver la mirada de Anna observándolos.
Logan también, desde aún más lejos. Tenían la misma mirada, una mirada calculadora. La de Ana era suave, lo que lo tranquilizó un poco. Debió de resultarle extraño verlo enseñarle activamente al niño que se suponía que le salvaría la vida. Logan no lo estaba, lo cual no le sorprendió en absoluto. Sinceramente, era un milagro que el hombre más bajo no hubiera intentado molestarlo ya. Peter se apartó de él. Al final, solo quedó el personal recogiendo los equipos de gimnasio que estaban dispersos por la sala. Gracias por venir, Peter, dijo Ana con suavidad, enrollando una colchoneta. Esperaba que algo así te ayudara a relajarte. Volveremos el viernes, si quieres venir. Peter, de hecho, se sintió bastante relajado. Incluso con Logan en la misma habitación. Y le tranquilizó saber que, técnicamente, era buena idea que estuviera presente. Le dijo a Ana que lo consideraría y se alejó de la escuela tan absorto en sus pensamientos como su inminente mutación le permitió. Se encontró aceptando que debía aprovechar la excusa y aprender a disfrutar de las cosas cuando se presentaban. Joshua parecía estar progresando también. Sin duda, había progresado, lo cual era refrescante después de perder contra Kasady y desarrollar extremidades afiladas que tuvo que ocultar. Ahora solo faltaba atrapar a ese bicho raro, y así podría estar tranquilo.